convicción de lo que no vemos. Entonces, dice la palabra del Señor, tener certeza de lo que estoy, ¿cómo dice? Esperando. Y convencimiento de lo que no veo. La fe te desafía a tener certeza de algo que esperás y convicción de lo que no estás viendo. Pero quiero trabajar con una distinción. Voy a usar dos palabras. Una es fe y otra es esperanza. Para reforzar este versículo número 1 del capítulo 11. Una distinción. La fe habla del presente, de lo que ahora creo y lo que voy a recibir ahora. La esperanza está relacionada con el futuro. Entonces, todos podemos tener esperanza de que mañana voy a tener una casa, de que mañana voy a tener una familia, pero lo único que activa la esperanza es la fe, porque la fe produce que el milagro ocurra ahora. Entonces, podés tener esperanza, pero si no hay fe, la esperanza va a mantenerse en tu vida, pero la fe va a activar el milagro que estás esperando. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Una casa? ¿Una familia? ¿Tu ministerio? ¿Santidad? Correcto, tenés que tener esperanza, pero lo único que va a activar esa esperanza para que hoy ocurra el milagro es la fe. Por eso necesitamos crecer en la medida de fe. Necesitamos crecer, porque lo que no está ocurriendo es porque la fe todavía no se ha activado en la medida correcta. Tenemos esperanza, sí. Esperamos cosas. Esperamos que ocurran cosas lindas, sí. Pero no hay fe. Y lo único que mueve el mundo sobrenatural es la fe. La fe produce el milagro ahora. Tiene que haber una combinación entre esa esperanza y la fe. Espero, creyendo en el Señor, espero lo que no estoy viendo, pero tengo la fe de que eso va a ocurrir. Y cuando tengo la fe de que eso va a ocurrir, empiezo a decir, Señor, lo creo. Empiezo a declararlo. Empiezo a decir que viene ahora sobre mi vida, porque la fe mueve el milagro imposible. No alcanza solo con tener esperanza. La fe tiene que estar activada. Debemos activar la fe, que es la que hace que la mano de Dios empiece a mover las piezas que nosotros jamás podríamos mover. Una pregunta, ¿cómo nosotros podemos adquirir fe? Porque si tengo esperanza pero no tengo fe, el milagro no viene. Necesito tener esperanza, pero preciso tener fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Cuando yo estoy conectado con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace creer las cosas que son imposibles. La palabra de Dios es la que somete nuestra vida a la voluntad de lo sobrenatural. La palabra de Dios es la que nos muestra las cosas que Dios puede hacer, la que Dios está dispuesto a hacer. La palabra de Dios nos muestra que para Dios no hay límites. Entonces, tengo que tener esperanza, pero la esperanza tiene que ser activada por la fe que viene por la palabra de Dios. Toda persona que no lea la palabra de Dios corre riesgo de tener una fe muy limitada, muy menguada. Una fe que poco a poco va descayendo, que se va desinflando, que va desapareciendo. La gran importancia de la Biblia en las personas, ¿sí? La Biblia es importante en las personas, porque una palabra nos muestra el modo en que Dios opera con sus hijos. La palabra lo que hace es producir conocimiento en nosotros, para que podamos lograr las cosas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas.
Ese conocimiento produce visión y la visión es lo que plasma imágenes del futuro deseable. Quiero llevarte a entender ahora en forma bien práctica esto que acabo de decirles. La palabra de Dios te da conocimiento de lo que Dios hace. Cuando hay conocimiento en la vida de una persona, el conocimiento le da una visión. Cuando vos escuchás que algo puede pasar, eso despierta una imagen en tu mente. La imagen, esa es la fe. La imagen de algo que va a pasar, esa es la fe. La fe, ¿qué es lo que produce esa imagen, esa fe en nuestra mente? Como nosotros tenemos imágenes del pasado, imágenes limitantes, imágenes de cosas que hemos vivido que no están conectadas con la fe, muchas de ellas, lo que hace la imagen nueva que viene por medio de la palabra de Dios, esa visión nueva lo que hace es mostrarnos un futuro diferente. Y en el momento en que estamos viendo un futuro diferente, es ahí, recién ahí, donde podemos comenzar a creer que algo va a pasar. Porque nuestra mente inconsciente se mueve por imágenes. La mente inconsciente se mueve por imágenes. Entonces, cuando vos tenés una imagen sobre tu familia, vos tenés la imagen de lo que fue la familia de tu papá, la familia de tu mamá, tu crianza, y tenés una imagen de la familia de alguno de tus amigos. Esa imagen, de la única forma que puede ser rediseñada es a través de la palabra de Dios, que te va a dar imágenes nuevas de lo que Dios puede hacer sobre tu vida. La imagen nueva de parte de Dios va a producir que las imágenes viejas, que son imágenes que están elevando inconscientemente una fe negativa, esas imágenes viejas van a ser transformadas por la imagen de la palabra de Dios. La imagen de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios pone adentro tuyo, transforma el inconsciente y empieza a activarse la fe en Dios. Dios se conecta a través de los hombres por visión, visiones, imágenes. Dios conversa con nosotros por medio de visión. Lo que no podamos ver, no podemos alcanzarlo. Si estamos todo el día pensando en que ahora financieramente nos va a ir mal, inconscientemente pensamos eso, y no tenemos una palabra poderosa que pueda romper ese pensamiento limitante a través de una imagen nueva y expandir nuestra forma de vernos, vamos a terminar siempre limitados, muy limitados financieramente. Por eso es tan importante que entiendas que las imágenes son el faro de tu vida. Las imágenes inconscientes son el faro de tu vida. Son las que activan tu fe. Si no cambias las imágenes, por más esperanza que tengas, y decís, tengo esperanza, si no cambias las imágenes porque se mete una palabra poderosa de parte de Dios adentro tuyo, las imágenes te van a seguir llevando al lugar donde hoy estás. Solo leer la palabra de Dios no alcanza. La palabra de Dios se tiene que convertir adentro nuestro en un rema. Un rema significa una imagen nueva. Lo que Dios quiere para mi vida lo creo, lo tomo. La imagen nueva convierte la imagen vieja, transforma la imagen vieja. Sobre cada área débil de tu vida tenés que activar fe. Si no activas fe, es muy difícil que las áreas viejas dejen de ser las que predominan. Sobre el área que sea, santidad, bien, busca un hombre en la Biblia que haya hecho un pacto de santidad con Dios, léelo, estudialo, toma la historia, recibíla para tu vida, cambia la imagen y vas a ver cómo haciendo un pacto con Dios, vos vas a poder andar en santidad porque tenés una imagen nueva de que se puede. Te hablé de familia, te hablé de dinero. ¿Cuántas cosas más podríamos hablar que serán transformadas si se activa la fe? Y la fe es visión. La visión es imagen que entra en nuestra mente inconsciente y que transforma el destino. Mateo 15:10 dice, y llamando junto así a la multitud, les dijo, oíd la palabra, y entended.
O sea, no es solo leer la Biblia. Mucha gente solamente lee la Biblia en forma rutinaria. No sirve eso. Queremos activar la fe. La Biblia no puede leerse en forma rutinaria. La Biblia no es rutina. La Biblia es palabra viva que entra en el espíritu de las personas. Es una imagen nueva que entra en el cerebro de las personas. Es una esperanza que empieza a renovarse dentro nuestro y una fe que empieza a activarse dentro de nosotros. Por eso Jesús decía, oíd y entended. No decía solo lean, decía oíd y entended. Salmo 32:8 dice, oíd la palabra y cuando entiendan la palabra, la luz de Dios iluminará el camino. Oíd y entended y habrá iluminación del camino. Por eso es tan importante que como iglesia podamos comprender lo que significa la fe. Y que la fe viene por la palabra de Dios. Y por supuesto, por hombres y mujeres que estarán al lado tuyo hablando fe, hablando palabra, hablando lo que necesitamos para el momento preciso. Un mensaje a través de la predicación, un mensaje a través de la radio, un mensaje a través de la casa de bendición. Oíd y entended. ¿Por qué hacemos el mensaje del sábado, del domingo, el de la casa de bendición en forma correlativa? Porque toda la semana se habla lo mismo. Porque buscamos que se entienda la palabra. Porque cuando la palabra se entiende, se activa la fe en las personas. Si no, mucha gente vive del misticismo, esperanza, 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 y nunca alcanzan nada. Porque la esperanza sin fe no produce milagros. Se precisan imágenes nuevas en la mente. Imágenes de derrota, imágenes de destrucción, imágenes de sufrimiento, imágenes de dolor, predominan en la mente de muchas personas. Y esa persona se muere teniendo esa fe activa, una fe dolorosa, de angustia, de pérdida, de tristeza, hasta que la palabra de Dios puede producir un cambio. Pero necesitamos un compromiso. Y el compromiso de oír y entender su palabra. Los ojos nuestros deben estar puestos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Estoy hablando de fe. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Inicio y fin. Autor y consumador de la fe. Cuando yo estoy buscando fe, pongo mis ojos en Jesús. Yo quiero hacer un pacto de santidad con Dios. Pongo mis ojos en Jesús. Autor. Él es el autor de la fe, consumador de la fe. Entonces voy a buscar en la palabra hombres que hicieron pacto con Dios, mujeres que hicieron pacto con Dios de santidad. Vengo mirándolo a Él, que es el autor y consumador de la fe. Entiendo en la palabra lo que Dios puede hacer, lo tomo para mi vida y empiezo a tener una fe diferente, porque hay imágenes diferentes que están predominando. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo, para nosotros, Jesús, es la mirada del nuevo pacto. Después de la resurrección, Jesucristo se convierte en el autor de la fe. Después de la resurrección, cuando Él es levantado de los muertos, se convierte en el autor de la fe. ¿De qué fe? La fe fundada en el nuevo pacto que es en la sangre de Cristo. Entonces, no solo voy a validar la palabra con imágenes nuevas que van a venir a mi mente, sino que también voy a entender base, voy a entender la piedra angular, voy a entender que con el poder de la sangre de Jesús, todas las imágenes que la palabra de Dios pueda producir en mi mente se van a convertir en realidad. Porque tengo fe en Cristo, que es la piedra angular, dice la Biblia. Tengo fe en el nuevo pacto,
hecho después de la resurrección. El nuevo pacto en Jesús. El nuevo pacto en su sangre. Entonces, voy a tomar la palabra para que una gran cantidad de imágenes comiencen a transformar las imágenes que no son del Señor que están en mi vida, pero siempre parados sobre el autor y consumador de la fe, sabiendo que Él es el que hace el milagro. Estaba atendiendo una familia y hace un par de meses me pasó esto. Quiero contarles algo sobre lo delicado que es el entender esto que estoy diciendo del nuevo pacto en el Señor Jesús. Yo le dije a esta persona, comenzá a leer el libro de Juan. Y después lo llevé por otros libros. Lee el libro de Juan, que es una carta, le digo, escrita a las masas orientales que tenían mucho hambre espiritual. Empezá desde ahí y comenzá a ver el poder de Dios desde ese lugar, pero fundamentado en el pacto nuevo. Esta persona empezó a entender el nuevo pacto en la sangre de Jesús y el poder que hay en el Señor Jesús, y la Biblia empezó a transformar su mente. Y en un momento viene y me dice, pastor, me pasó algo esta semana, me pasó esto y esto y esto, me cuenta. Pero mirá vos, le digo, pero venías muy bien, ¿qué fue lo que entre medio ocurrió? No, me dice, vino una persona y me pidió que empiece a leer el libro de Job. Mirá vos, le digo, sí, me pidió que empiece a leer el libro de Job. Bien. ¿Y qué fue lo que produjo el libro de Job? Activó en mi vida, yo se los estoy resumiendo, la capacidad de empezar a ver que puede venir sufrimiento, mucho sufrimiento a la vida de una persona. Ah, bien. ¿Y qué se activó en vos? No, empecé a ponerme como Job. Y me empezaron a pasar cosas, dice. Yo les voy a decir en esta mañana lo que significa el pacto nuevo. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios. Pero hasta que no entendés el pacto nuevo, tenés que tener cuidado de ir a leer toda la Biblia. Porque vas a malinterpretar la palabra de Dios. Este muchacho ya estaba malinterpretando y activaba su fe. Miren cómo la activaba. Activaba la fe viendo a Job reflejado en él y siendo una persona que iba a recibir mucho sufrimiento y mucho dolor. Esto es muy delicado lo que estoy diciendo. Porque cuando estás sensible a la fe, todo lo que leas, todo lo que entre por tus oídos, todo lo que entra a tu cerebro, activa fe. Y si vos activás una fe de victoria, basada y fundamentada en la sangre de Jesús, en el poder de su resurrección, esa fe mueve montañas. Pero si malinterpretás la palabra de Dios porque no entendés los contextos y no entendés la época y el tiempo en el que ahora estamos viviendo, todo eso puede producir dolor para tu vida. ¿Qué estoy queriendo decirte en esta mañana? Que tu primer materia es aprender lo que hizo Jesús en la cruz. Tu primer materia es aprender todo lo que pasó en la cruz. Tu primer materia es aprender todas las cartas del apóstol Pablo que hablan del poder del nuevo pacto. Esa es la primer materia, aprender todo lo que el nuevo pacto hace sobre la vida de las personas. Porque antes la iglesia no estaba. El nuevo pacto es para la iglesia, fundada por Cristo Jesús en el poder de su resurrección. Entonces tenemos que entender el pacto nuevo para esa resurrección. Pero mucha gente lee toda la Biblia y se fundamentan y trabajan con el Antiguo Testamento y viven hablando del Antiguo Testamento. Y lo único que hacen es atarse, porque no han comprendido todavía lo que significa el nuevo pacto. ¿Hay que leer el Nuevo Testamento? Sí. Libro por libro, sí. Conocer la historia, sí. Saber lo que hicieron los hombres de Dios, sí. Pero primero tenés que saber lo que hizo Jesús. Primero tenés que saber cuál es
la salvación que Cristo te dio? ¿Cuál es el poder que tenés en el poder de su sangre? ¿Cuál es el nuevo pacto que Él hizo con nosotros? Porque esa es la activación de la verdadera fe. Entonces la Biblia tenemos que conocerla toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero hasta que no entiendo el nuevo pacto, debo tener cuidado de andar estudiando y mirando toda la Biblia, perdiendo la óptica del nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque muchas veces Satanás va a querer sacarte de la verdad. Él va a querer ocultarte lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Te va a querer llevar por todos lados. Y está muy bien que conozcas. Y está muy bien que vayas por todos lados. Pero primero tenés que conocer el nuevo pacto que Cristo hizo con la iglesia. Cristo es el pionero, Cristo es el fundador de la fe, pero también es el consumador de la fe. Significa que Él la perfecciona en nuestras vidas. Cristo es la conclusión de todo el camino de la fe. Cristo. Por eso la iglesia tiene que estar enfocada en Cristo. La iglesia tiene que mirar a Cristo. La palabra de Dios se tiene que revelar mostrando a Cristo. Porque conociendo a Cristo nos hacemos a la imagen de Cristo. De Génesis a Apocalipsis se tiene que revelar Cristo. Pero no puedo ir a Génesis, a Job o a cual libro que quieras, si primero no se te ha revelado Cristo y el poder de su sangre y el poder de su resurrección. Si queremos activar verdaderamente la fe y salir del nivel a donde hoy estamos cada uno de nosotros, precisamos más revelación de Jesús. La fe es una ley que gobierna la vida. Gálatas 3:2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Acá habla el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo está diciéndole, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por la ley o porque se activó la fe y por eso recibieron el Espíritu Santo? Dijo Cristo, yo me voy, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu. Mucha gente pasa por la iglesia sin nunca recibir el Espíritu Santo, porque está mirando para todos lados, pero no mira estas verdades. No mira estas verdades. Entonces están paseando dentro de la iglesia sin darse cuenta. No viven llenos del Espíritu Santo. No viven estas verdades que necesitamos vivir. El oír cumple una función fundamental en nuestra vida de activación de la fe. Por eso Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel, vamos al Antiguo Testamento, Génesis, ofreció a Dios un sacrificio que Caín, mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Quiero decirles esto, a Abel se le revela el Señor, por eso hace la ofrenda que él hace. Pero lo que yo pregunto es, ¿qué oyó Abel para que se le revele el Señor? ¿Y qué estaba oyendo Caín para que no se le revele el Señor? Los dos se criaron en la misma casa, los dos en el mismo barrio, los dos en la misma familia. ¿Qué oía uno y qué oía el otro? ¿Qué se activó en uno y qué se activó en otro? Podemos venir a la misma iglesia, estar en la misma ciudad, ir a la misma casa de bendición y a uno se le activa la fe y al otro no. Porque a Caín no se le reveló Cristo. A Caín no se le reveló Cristo, a Caín se le revela una religión. A Abel se le revela Jesús. Y si yo no me enfoco en la Biblia, en Jesús, y lo que Jesús puede hacer para cambiar mi vida, los milagros no van a comenzar a acontecer. Mi vida va a tener una fe muy religiosa. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera
muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué estaba oyendo Enoc? Que Enoc fue capaz de estar agradando a Dios y caminando con Dios y irse sin ver la muerte. ¿Qué oía? ¿Qué oía para llegar al punto de agradar a Dios, caminar con Dios, irse de la tierra sin ver la muerte? La normosis. Consideramos normal no oír a Dios. Consideramos normal no vivir una experiencia continua del Espíritu Santo. Consideramos normal no vivir milagros, normosis. Consideramos normal venir solo a la iglesia y que no pasen cosas extraordinarias. ¿Qué estamos oyendo? ¿Lo que habrá oído Caín? ¿Estamos oyendo lo que oyó Abel? La revelación de Jesús. Estamos oyendo lo que Enoc oía, que era caminar con el Señor, que era agradar al Señor. ¿Qué estamos oyendo? Porque si no oímos bien, la fe no se activa. Y podemos tener mucha esperanza, pero nos vamos a ir de esta tierra sin que se alcancen esos deseos que están en nuestro corazón. Por eso necesitamos activar la fe. Hebreos 11:7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hizo un barco de más de 100 metros de largo, una cosa gigantesca, bien grande. ¿Qué estaba oyendo este hombre? Estaba oyendo a Jesús. Estaba oyendo al Señor. Si no oís al Señor y lo entendés, tu vida va a ser la de alguien más que pasa por esta tierra, o si lo oís, vas a hacer cosas sobrenaturales. La puerta se debe abrir. La llave es la revelación de la cruz del Señor. La llave es la revelación del nuevo pacto. Entender eso. Por ahí se empieza a caminar y desde la óptica del nuevo pacto puedo entender lo que Dios hace conmigo. Y oír con fe la palabra. Imagínense la vida de este muchacho. Empezó a oír con fe, pero fuera de óptica, fuera de sintonización. Oía con fe el libro de Job y empezó a activar una fe de que a él le tenía que pasar todas esas cosas. Y le empezó a pasar. Cuando no entendemos el modo en que Cristo quiere que leamos la palabra, fundamentados en la piedra angular que es Él, todo debe apoyarse ahí. ¿Qué estás oyendo en este tiempo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué visión estás creando dentro tuyo? Visión de perdición, visión de derrota, visión de problema, visión de angustia, visión de dolor, visión de fracaso. ¿O estás produciendo a través del nuevo pacto una visión poderosa de parte del Señor Jesucristo? La sangre de Jesús quebrantando la fuerza de los leones, las fuerzas de Jesús viniendo a tu vida dándote aliento en medio de la batalla, la fuerza de Jesús haciéndote conquistar reinos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Y qué estás oyendo? Porque eso que estés oyendo es lo que está activando tu capacidad de conquista. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pudiéramos seguir hablando muchísimo más en esta mañana de la palabra del Señor, pero creo que la palabra del Señor es muy simple y sencilla para que se haga poderosa en nuestro corazón
y no hay que darle muchas vueltas. Quiero resumir todo esto en esta mañana en unas breves palabras. La esperanza es necesaria. Pero si la esperanza no está acompañada de la fe, la esperanza no alcanza. La fe, ¿qué es? Es oír bien. Oír de tal manera que comenzás a producir imágenes nuevas. ¿Fundamentadas en qué? En Cristo. Me fundamento en Cristo y empiezo a tener imágenes nuevas en la mente. De todo lo que en la palabra Dios me revela que puede ocurrir en mi vida. La normosis es pensar que no tengo que vivir viendo milagros, viendo cosas sobrenaturales, que mañana tiene que ser un día más, que el milagro es para dentro de 6 meses si ocurre esto o aquello. La normosis, volver normal lo de Dios, lo sobrenatural. Y conformarme con lo que no es normal. Activa la fe. Cree en el poder de la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre vas a conquistar reinos. Vas a ver justicia en tu vida. Vas a alcanzar las promesas. Las bocas de los leones las vas a tapar. Los fuegos impetuosos los vas a eliminar. Vas a evitar el filo de espada. Vas a tener fuerza cuando estés débil. Vas a hacerte fuerte en cualquier batalla que tengas. Y vas a hacer huir a cualquier ejército extranjero, cualquiera que se meta con vos. Y con tus cosas, y con tu casa, y con tu iglesia, y con tu entorno. La invitación es a que a partir de hoy tengas una profunda relación con la palabra de Dios. Una relación que vaya más allá de lo normal. Si antes era leer la Biblia nada más, ahora permitirle a Dios que la Biblia haga imágenes nuevas adentro de tu mente. Decirle, Señor, mira, yo tengo este problema hoy. Dame una palabra. La palabra se hace rema cuando cambia la imagen, porque empiezo a creer la palabra, lo que la palabra dice, automáticamente se activa la fe. La fe es inconsciente. Se activa y la palabra de Dios empieza a traer los milagros. Esa fe que vino por la palabra de Dios a tu mente empieza a llamar a los milagros y los milagros empiezan a venir a tu vida. Y vas a terminar este mes, si activás la fe, viendo milagros que no viste antes. El que sea. ¿Cómo se llama tu milagro? ¿Una enfermedad? ¿Un hijo? ¿Un papá? ¿Cómo se llama? ¿Un ministerio? ¿Cómo se llama tu milagro? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Lo que se llame. Tu milagro está ya para ser activado. Pero necesita que la fe crezca en vos. Dios está precisando que subas un escalón más. Porque Él ya lo hizo todo. Cristo fue sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Debajo de sus pies están todas las potestades, gobernadores, principados, todo lo que en este siglo se mueve, está todo debajo de sus pies. Y le entregó la autoridad a la iglesia. Pero ¿de qué forma la iglesia puede tomar esa autoridad? Es a través de la fe. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, nos desafía a que podamos activar la fe. Señor, queremos activar la fe en nuestras vidas. Activarla de tal manera, Señor, que la fe pueda producir milagros sobrenaturales. Señor, en esta mañana estamos creyendo en los milagros. Creemos en lo que la fe puede hacer en la vida de la gente. Hoy, Padre, quebrantamos todo obstáculo, todo lo que esté impidiendo que los milagros se muevan. Quebrantamos toda falta de fe en el nombre de Jesús. Y ahora comenzamos a orar, Señor, para que no solo haya esperanza, sino que la esperanza esté acompañada de la fe. Una fe ferviente haya en tus hijos, en tus hijas. Señor, la fe que mueve montañas. Porque tu palabra dice que si nuestra fe